Bueno, pues mi nombre es Cisco Rodríguez, soy bartender extremeño afincado en Sevilla. Trabajo actualmente en Premier Cherry Cocktail Bar. Mi mote dentro del argot bartender es Ciscocktail, por una anécdota de hace muchísimos años que enlazaba la palabra Cisco, que es mi nombre, con cóctel, que es a lo que me dedico. Actualmente soy bar guardian y espero que vengáis a probar todos mis cócteles a Sevilla. Os espero. Bueno, pues si fuera un cóctel sería un paloma con tequila curado. Trago largo, refrescante, lleno de energía y con el mejor tequila que puedas probar. Como me flipan las palomas bien hechas, Pero bien hecha, ¿eh? Bueno, pues mi superpoder es poder llegar activo al final del día. Ser padre y trabajar en la hostelería es duro, tienes que tener la mente muy bien amueblada. Siendo bartender tienes que llenar de alegría los corazones de la gente. Entonces, pues ese podría ser mi gran superpoder, no darme nunca por vencido y hacer feliz a las personas. Bueno, pues mi red favorita para consultar cosas de coctelería, yo principalmente utilizo Instagram. Instagram es una herramienta súper útil donde si sabes seguir a las personas y las páginas adecuadas puedes aprender muchísimo. De todas las técnicas de coctelería, digamos, que hay últimamente, la que a mí más me gusta y la que más me representa es Simplicity is the new complexity. Menos es más siempre. Ahora mismo trabajar mucho o hacer cosas complejas detrás de la barra para que delante de la barra sea mucho más sencillo, sobre todo a la hora de registrar sabores, olores y gustos sobre el cóctel, creo que es el futuro y es lo que más me representa. ¿Cuál es el cóctel más horrible que has preparado? Pues mira, el cóctel más horrible que he preparado era cuando prácticamente no tenía ni idea de lo que funcionaba esto. Yo lo llamo sabor marrón. Era todo lo que venía detrás o delante de la barra. Cuando antiguamente me creía que cuanto más cosas mezclara todo sabía mejor, posiblemente sería de lo peor que he preparado en la vida. Pues posiblemente de quien haya aprendido más detrás de la barra, incluso delante y de la vida, sea Carlos Moreno. Así que desde aquí te mando un saludo y muchas gracias por aguantarme y enseñarme el camino correcto a la hora de ser una gran persona. Estás jodida la que viene ahora. Una herramienta personalizada para trabajar. Pues posiblemente sería una jarra medidora o algún utensilio para hacer pre-batch, la técnica que yo creo que hoy en día más se utiliza para hacer cócteles, para que todo sea mucho más rápido, poder hacer el mayor tiempo de cócteles en el menor tiempo posible. Pues ahora mismo lo que está en auge es el tequila. Hubo un momento en el que el mezcal le pasó por delante y hoy en día el tequila es uno de mis destilados favoritos y yo creo que cada día va a ser el de más gente. Pues un proyecto en el cual confíen en mí al 100% y me dejen hacer y deshacer las cosas dentro del bar para que funcione lo mejor posible. Si a mí me preguntan hoy en día en la ciudad en la que estoy qué hace falta, pues a lo mejor hace falta un buen speakeasy donde se dé un buen servicio y bueno, al final siempre lo secreto, lo oculto, siempre llama mucho la atención. De ahí los amigos de Bass Company, que desde aquí les mando un saludo y están teniendo un éxito brutal. Curado. Amor. Shaker. Pasión. Dispare. Estilo. Brillita. Decoración fancy. 10 bartender. Amigos. Chiles. Picante. Fajitas. En casa. Café. Desayuno. Ego. Ego. Equivocación. Muy bien, Cisco, hasta aquí. Estás clavado. A ustedes.